Desde que entró al circo digital, Podmi nos ha servido como guía para descubrir los misterios de este universo. Sin embargo, como nuestra posible heroína, no sería del todo loco preguntarse si es que acaso la bufona es la llave para escapar de esta locura y termine liberando a sus amigos, pues quizás su pasado oculta más de lo que pensábamos y sea la clave de todo. Así que hoy toca hablar de eso y mucho más, comenzando por sus... Podmi no necesita presentación a este punto. Todos la conocemos y queremos tal y como es. No por nada es tendencia prácticamente todos los días desde que salió el circo digital. Sin embargo, hay que analizar un poco más allá al personaje. Desde su nombre nos damos cuenta de que hay un significado, ya que si lo traducimos, Podmi significa recuerdo, justamente lo que ella no puede hacer después de llegar al circo. Ya que aunque la serie se nos diga que el nombre es algo que todos pierden una vez que llegan a este mundo digital, no solamente se trata de eso, sino más bien de que olvidan la vida pasada que alguna vez pudieron llegar a tener y adoptan una nueva y completamente distinta apariencia y quizás hasta una nueva personalidad exagerada, como si fuera un reflejo de las personas que anteriormente solían ser. A Podmi se le asigna ese nombre, además de que si no era ese se hubiera llamado XDDDC y podría parecer una tontería o un detalle minúsculo, pero esto tiene mucho significado dentro de la serie, pues los nombres son literalmente las primeras cosas que nuestros padres nos dan. Todos lo tenemos y recordamos, y es algo que llevamos encima desde que nacemos hasta que nos morimos, por lo cual perderlos no solamente significa que ella no sabe cómo se llama, sino que también perdió parte de su identidad. Y es que cada personaje dentro del circo tiene una actitud y una apariencia muy exagerada a como realmente debieron ser cuando eran humanos. El más claro ejemplo es Kinger, un extraño y curioso personaje que se sabe es el que más tiempo ha pasado dentro del mundo digital, siendo el mayor de todos con 48 años y estando ahí antes incluso de la llegada de los demás que ya hemos visto. Y lo más curioso es que el avatar o personaje que lo representa es el de un rey de ajedrez, suponiéndose entonces que debe de ser alguien firme y atento, pero en la realidad es el mentalmente menos estable de todo el grupo. Por eso nos llama tanto la atención la apariencia de Podmi, porque aunque ella haya perdido absolutamente toda su personalidad, aún quedan algunos vestigios de lo que pudo haber sido, teniendo la apariencia de una bufona vestida de colores llamativos, pero actuando completamente distinto a como uno esperaría, demostrando una actitud temerosa, ansiosa y sobre todo al borde del colapso, todo lo opuesto a lo que un divertido y simpático bufón debería de ser. Esto nos hace pensar que quizás Podmi una vez que entró al circo digital heredó esta última parte de su comportamiento, siendo quizá esos rasgos de su personalidad los que la computadora decidió tomar para formar su avatar. Y es que lo último que ella recuerda es el colocarse los cascos de realidad virtual, justamente después de la introducción del juego al que conocemos como el asombroso circo digital. No por nada en la introducción de la serie vemos que por unos instantes hay una especie de corte abrupto que simbolizaría la transferencia de la conciencia de la Podmi humana a esta nueva Podmi digital. Y si nos fijamos por lo que dicen los demás, ellos llevan dentro de este entorno muchísimos años, explicando el por qué sus cuerpos físicos desaparecieron y solamente ahora existen como conciencias digitales. Por esto al final del corto vemos que la computadora con los cascos de realidad virtual, que se supone es donde está el circo, está encendida de nuevo, porque fue Podmi la que inició el juego por alguna razón. No se nos explica el por qué lo hizo o cuál es el significado detrás de los pasillos de oficina por los que se mete una vez que entra por la puerta de salida, pero lo más probable es que esos pasillos simplemente no estén por estar como parte de la decoración que Kane pretendía haberles hecho, sino que eso y la extraña marca de CNA que se supone debe representar alguna compañía enorme detrás de la creación de este software digital al que conocemos como el circo, es algo que absolutamente todos los personajes debieron ver en algún momento. Y esto lo sabemos gracias a... Ahora que sabemos un poco del pasado de Podmi y qué fue lo último que vio en el circo, habría que hablar sobre su desempeño en el primer día, ya que a diferencia de los demás, que ciertamente también la primera vez que llegaron al entorno digital seguramente estaban muy confundidos y asustados, Podmi es quizá la única que logró ver la puerta de salida. Y es que prácticamente el episodio entero se trataba de eso, buscar la puerta de salida. Una puerta de salida que claramente apareció en la introducción del episodio y que casualmente nadie más que ella pudo ver. Y no solo una segunda vez, cuando Kane le estaba explicando todo lo que se hace y no se puede hacer dentro del reino digital, sino que incluso la puerta aparece una tercera vez ya cuando Podmi está sola, casi como si fuera una tentación colocada a propósito por Kane para que Podmi entrara ahí. Seguramente muchos creerán que Kane no es el culpable de estas extrañas apariciones de la puerta, ya que aunque él dice en un principio que sabe cuánto todos quieren salir del circo y no quería arruinarles la sorpresa, pues según él la puerta la creó a propósito, pero no sabía qué colocar del otro lado, algo que no tiene sentido porque ¿cómo es posible que colocase pasillos de oficina tras pasillos de oficina prácticamente
prácticamente recreando casi a la perfección la misma sala que vemos al final del piloto. Y aparentemente Podmi no fue la única a la que Cain le creó esta puerta de salida, ya que otro personaje que constantemente no paraba de hablar de ella era nadie más que el payaso Kaufmo, que aunque apareció brevemente en este piloto, sabemos que fue parte del circo digital antes de la llegada de la bufona. Pero por alguna razón el día que Podmi entró fue el mismo en el que su cuerpo se abstrajo. Quizá haya sido intencional o no por parte de Cain que esto sucediera, pero lo más seguro es que Kaufmo se abstrajera por culpa de Cain, después de entrar a la puerta de salida. Y es que el buscarla constantemente fue lo que lo llevó a la locura, casi como si esta puerta de salida fuera una especie de experimento, algo que el dientón creó para reflejarle a Kaufmo lo que más quería, y siendo exactamente los mismos pasillos que atravesaría antes que Podmi. Sin embargo, a diferencia de Podmi, Kaufmo no fue tan fuerte, volviéndose cada vez más loco y desesperado por querer encontrar esa salida una vez más, sin darse cuenta de que todo fue una trampa de parte de Cain para saber qué efectos traería esa puerta en los demás personajes dentro del circo. Y es curioso que Kaufmo justamente sea un payaso o un elemento del circo muy similar a como lo es Podmi. Y de hecho Cain no es tan inocente como aparenta, pues sabemos que es capaz de verlo todo y a todos en todo momento, y de controlar absolutamente todo el circo sin que esté presente en ese instante. Por lo cual nos deja la pregunta de ¿cómo no se enteró de que Kaufmo estaba abstrayéndose? Simplemente no tiene sentido, porque si Cain no supiera lo que le había pasado a Kaufmo, ¿por qué no evitaría desde un inicio que la puerta siguiera apareciendo si sabía que a Podmi le interesaba entrar ahí? Y esto es porque todo fue parte de su plan desde un inicio, porque él sabía lo que había pasado con Kaufmo desde el principio, y de hecho lo dice, preguntándoles por qué todo estaba dado vuelta de cabeza y en desorden en su ausencia, pero justificando su respuesta porque fue consecuencia de sus acciones, y decidió tomar el riesgo con Podmi una vez más, porque ella será... Quizás no sea de manera literal, pero la serie de The Amazing Digital Circus guarda muchas referencias a la cristianidad y religión. Obviamente ni Podmi ni el circo digital intentan ser una recreación fiel de la religión cristiana, porque aparte de que sería controversial, de eso no trata la serie. Pero sí hay sutiles pistas que nos quieren decir que Podmi tal vez sea la que puede salvar a los demás personajes. Quizás las acciones de Cain no fueran precisamente malvadas, ya que sabemos que por su culpa Kaufmo estaba abstraído y él sabía que lo estaba, fingiendo sorpresa después de verlo convertido en un monstruo. Pero esas acciones probablemente eran para probarlo. Buscaba la persona ideal que pudiera soportar la carga mental que es volver una vez más a su mundo de manera ficticia. Y aunque todavía no esté comprobado, es probable que Podmi quizás sí lo haya conseguido, porque no solo ya entabló una relación de amistad bastante cercana dentro del circo con Ragata, sino que también pudo soportar el estar todo un día en el entorno digital. Y además de eso, visitar los pasillos de oficina sin volverse completamente loca. Que recordemos, esos pasillos representan a la empresa donde todos los personajes del circo solían trabajar antes de convertirse en lo que son ahora. Así que quizás muy disimuladamente, la trama de los siguientes episodios estará enfocada completamente en revisitar las memorias de los personajes e intentar recordar lenta y progresivamente quiénes eran en realidad y la manera de encontrar una salida de ahí. Muy probablemente no la tengan para nada fácil, ya que la creadora, aunque confirmó que Cain no era un villano, lo que significa que su objetivo no va en contra justamente de Podmi y los demás personajes de manera malintencionada, es un antagonista, lo que significa que sí o sí se va a interponer en el camino de nuestros protas a conseguir la tan ansiada salida. Así que no sería descabellado pensar que Podmi pueda ser alguna especie de salvadora de los personajes que han llevado seguramente muchísimos más años dentro del circo digital. Y es que debe haber un secreto más allá del que simplemente hayan sido transportados a ese lugar por los lentes de realidad virtual, ya que muy seguramente todos los personajes, incluida Podmi, trabajaron en esa empresa, CNA, y de no ser importante seguramente ni siquiera le hubieran hecho énfasis. Así es que seguro hay algo más allá que nos están intentando decir, pero que descubriremos con los siguientes capítulos. Lo único seguro es que Podmi es diferente a Kaufmo y a los demás. Hay algo que ella está haciendo que hizo que el plan de Cain cambiara completamente y la utilizara como conejillo de indias para meterse dentro de esos pasillos, ya que recordemos, no tiene sentido que alguien que lo ve y lo sabe absolutamente todo no se percatara de que ella casi escapa, de no ser porque Cain apareció en el momento correcto para detenerla. Pero esto será algo que veremos con los siguientes episodios del circo digital. Y pues hasta aquí la teoría de quién es realmente Podmi, la neurótica bufona traumada, que de alguna manera logrará que todos escapen del circo vivos o muertos. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!